vamos a hablar de lo que es el femicidio en la Argentina. Cada 30 horas muere una mujer víctima de femicidio. Si tenemos que hablar de porcentajes, el 83% son víctimas de un vínculo previo con varones que ya fueron condenados, ya habían sido condenados por violencia machista. El 56% son cometidos por parejas o exparejas. El 15% por familiares, o sea, todo dentro del entorno. 12% por otros tipos de vínculos, casos que hemos escuchado ya de vecinos, amigos, y el resto son víctimas por hombres que no conocían. Estos datos son brindados por Ni Una Menos, que se dieron en el 2018, donde fueron 278 las víctimas. Es una cifra súper alarmante. A 4 años de la primera marcha de Ni Una Menos, estas cifras no solo es que se mantienen, sino que también están aumentando. Según el informe de femicidios en la Argentina, las principales víctimas de femicidio son mujeres jóvenes, entre 25 a 34 años. Después sigue el grupo de 35 a 44 años y en tercer lugar queda el de 45 a 59 años. Del total de las mujeres, del total de víctimas que estamos hablando, el 76% de las mujeres son asesinadas por armas blancas. El 73% mueren mediante la fuerza física, el 61% mueren por armas de fuego y el 18% por fuego y otros medios de combustibles. Ahí quería agregar a lo que está diciendo Dai, que... Hola, Tere. ¿Cómo andás, Giselle? Buenas tardes. Buenas tardes. A lo que está diciendo Dai, hay que recalcar que no se realizan denuncias normalmente. Las víctimas de hecho de violencia y de femicidio no realizan la denuncia. Ahí tenemos los registros de feminicidios de la Corte Suprema de Justicia, que lo que dice es que si bien el 83% de las víctimas conocían al agresor y en el 40% de los casos se pudo corroborar fehacientemente de que existieron hechos de violencia previamente, solamente el 10% de las víctimas hizo una denuncia previa. O sea, el 90% de las víctimas de femicidio no habían realizado ninguna denuncia. Y según el Registro Único de los Casos de Violencia de Género, que lo ofrece el INDEC y también a través de Ni Una Menos, dice que el 82% de las agresiones, como bien decía Dai, provienen de parejas o exparejas. Y el 76% de ese grupo convivía con el agresor. Sin embargo, solo el 25% realizó la denuncia. Bueno, como saben, es la cuarta marcha que hubo el 3 de junio de Ni Una Menos. Esto comenzó en el 2015. Días previos, el 10 de mayo del 2015, se encontró el cuerpo de Kiara Páez, que era una adolescente de 14 años que estaba embarazada y había sido asesinada por su pareja. Este hecho conmovió, también movió a las organizadoras a realizar una convocatoria, pero esta vez quisieron hacerla frente al Congreso. El 3 de junio estuvo la marcha de Ni Una Menos en el 2015, a la que asistieron más de 300.000 personas que eran apoyadas por sindicatos, organizaciones políticas y también, organizaciones de mujeres. Siempre hubo femicidios en la Argentina, no es que este hecho fue el único que conmovió, sino que fue un paren de matarnos. Por eso mismo se empezaron a realizar las marchas. En la Argentina la mayoría de los femicidios, como hablábamos anteriormente, son en el ámbito familiar, siempre es en el entorno familiar, es un pariente, ya sea la pareja, un padre, un hijo, siempre ocurre en ese entorno. Yo quiero nombrar algunos casos que ocurrieron este año, justamente, de femicidios que hubo en entornos familiares. Uno fue el de Celeste Castillo, de 28 años, que falleció el 1 de enero. Fue asesinada, mejor dicho, por su pareja Héctor Montenegro, que era agente de policía, y él luego se suicidó. Según lo que dice la justicia, él se encontraba borracho, estaba ebrio en el momento que la mató. El 4 de enero falleció Valeria Juárez, de 32 años, que fue asesinada por su propio padre, Elías Juárez, de 63 años, quien le disparó con su escopeta y luego se terminó suicidando. Típico de cobarde. Este padre era un padre obsesionado, según lo que dicen los vecinos. El 7 de enero falleció Jocelyn Mamani, de 10 años, que fue asesinada por 32 puñaladas. 17 fueron en la cara y 15 en la espalda. Sospechan que a esta nena la mató la ex pareja de la madre, quien quería vengarse justamente de la madre y ella se tuvo que llevar la sorpresa de encontrarse a su hija asesinada.
Otro de los casos fue el de Giselle Varela, de 33 años, quien falleció el 8 de enero, que era agente de policía, ella era de Mar del Plata, estaba esperando el colectivo y fue atacada por su expareja, Sergio Cejas, quien tenía una orden de restricción de acercamiento. Justamente la justicia con eso nunca hace nada, digamos que esto es la injusticia, y ella falleció por 5 tiros, fue asesinada, perdón, por 5 tiros, a causa de su expareja fue la que la asesinó. Y por último, el 9 de enero, Liliana Loyola, de 64 años, quien no le quiso entregar dinero a su hijo, Juan Echegaray, y él la prendió fuego. Ella estuvo 41 días luchando por su vida. Estos casos que nombré justamente fueron porque es de absolutamente entorno familiar, una expareja, una pareja, un padre, un hijo. Esto es lo que están provocando los hombres machistas y después nosotras cuando escuchamos y luchamos por esto, salen a decir, por algo pasó, se lo merecían, algo hizo. Bueno, ese es el problema y por qué no se denuncia, porque no es lo mismo denunciar a un extraño que te ataca por la calle que denunciar quizás a tu pareja de muchos años, al que es el padre de tus hijos, a la persona que quizás también es el sostén económico de la familia, porque también vemos en los datos que el 50% de las víctimas de violencia no tienen una ocupación, mientras que el agresor, el 75% sí tiene trabajo, pero además ese 50% que tiene trabajo gana menos, entonces también hay ahí un poder económico que la deja atrapada a la víctima. Y como decías, en el caso de los padres, las mujeres mayores de 60 años, el 33% de los hechos de violencia provienen de sus hijos. Sería muy difícil para una madre tener que realizar una denuncia contra un hijo. Y también lo que quería resaltar es la metodología del maltratador. O sea, ¿por qué una mujer maltratada no realiza la denuncia? El agresor realiza toda una metodología. Primero está el maltrato verbal, el rebajarla, no servís para nada, no sabes nada, estás gorda, sos un inútil. Esto parece una estupidez, pero algo que te repiten todos los días, uno termina creyéndolo y eso es lo que va empezando a aislarla de su entorno y a bajarle la autoestima. Sería como una especie de violencia psicológica. Por supuesto, o sea, ahí vemos, como decía Aday, el 97% de los hechos de violencia ocurren dentro del ámbito familiar, el 97% de las víctimas ha sufrido violencia psicológica y el 67%, además de la psicológica, ha sufrido violencia física. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El agresor empieza a ponerse irritable, se molesta por todo, se enoja. Entonces, la mujer, ¿qué hace? Trata de no decir nada que lo moleste, de no hacer nada que lo moleste. Siempre andás de puntitas de pie para que eso no se vuelva cada vez peor, que él no se salga de las casillas. Hasta que llega el primer golpe. Pero cuando llega el primer golpe, el agresor ya preparó a su víctima. Su víctima tiene miedo, se siente culpable, está aislada y calla. Después viene la reconciliación y los golpes. Ese círculo se va repitiendo hasta que cada vez la etapa de romance es más breve hasta desaparecer y lo que se va encrudeciendo es la etapa violenta. Entonces, ¿por qué tienen miedo las mujeres maltratadas a hacer una denuncia? Tienen miedo de las represalias del agresor, principalmente. Tienen miedo de que no les crean. Tienen miedo de ir a la comisaría y desconfían de la justicia y cuando lo hacen no le creen o las revictimizan. Tienen miedo a perder a sus hijos. Y por sobre todas las cosas, como dependen económicamente del agresor, tienen miedo de poder rehacer su vida nuevamente. Es que justamente de esa forma se arranca de lo que es la violencia psicológica, de hacernos creer, vos te lo estás mereciendo. Esto no es por culpa mía, vos lo estás haciendo y es porque lo estás haciendo algo que vos sabés que me enoja, que me irrita. O sea, ya se hizo todo un trabajo previo. Y lo que hay que entender que las mujeres maltratadas han sufrido mucho estrés y traumas, lo que las van deteriorando psicológicamente. Por eso es muy importante que previo a hacerlas enfrentar un proceso judicial se las fortalezca psicológicamente para que ellas puedan estar fuertes y preparadas para enfrentar ese proceso tan difícil y largo. Bueno, hay muchos casos de muchas mujeres que pudieron sobrevivir a lo que es la violencia machista, pero todo lo que le ocurre a una mujer es guardárselo, porque lamentablemente hoy en día tenemos la posibilidad de salir y hablar, de decir esto es lo que me pasó, esto es lo que me ocurrió, lo que estoy viviendo hoy en día. Anteriormente eso no se podía hacer porque hasta mismo mujeres
te hacían sentir de que por algo lo estás haciendo, por algo te está ocurriendo, te lo mereces. Y la justicia, justamente iba a decir injusticia, la justicia en los casos que nombré anteriormente tampoco hicieron nada. Hoy en día, si ustedes se meten a buscar los casos que yo nombré, van a ver que no hubo ningún, procedimiento ante estos asesinatos. No, de hecho, o sea, según los datos de la Corte Suprema de Justicia, del INDEC, solamente el 9% de los casos ha tenido una sentencia condenatoria. ¿Me volvés a repetir la cantidad de hombres que reinciden en la violencia hacia la mujer? La cantidad de hombres que reinciden es el 97%, ¿habías dicho? Bueno, más 90 ya es un numerazo. Sí. O sea que tenemos más de 90% de los tipos reinciden en esa acción. O sea que es algo que más allá de una cuestión de violencia ya está generalizado. O sea, no es que es 1, 2 de cada 10. Es 90%, eso es más de 90%. Es que eso ya lo veníamos superando hace bastante. El número que era anteriormente yo creo que habría llegado hasta el 100%. Hoy nosotras podemos hacer el cambio, lograr que ese porcentaje vaya bajando. ¿Y cómo serían esos cambios? Porque la verdad es que aplicamos un montón de políticas que tienen que ver con, bueno, las marchas Ni Una Menos, el feminismo siempre está remarcando constantemente y todos los días el índice de mortalidad de la mujer justamente por femicidio, y a pesar de que existen esas políticas que se aplican, que se militan, que se comunican, que están todo el tiempo a flor de piel prácticamente, pareciera que cada vez es peor. Tal cual, sí, el cambio, es peor de acuerdo a lo que es la justicia con nosotras. Exactamente. Pero nosotras no estamos siendo igual que lo que era anteriormente, en la década pasada. Nosotras estamos tratando de salir adelante. Hoy no es yo me callo y me quedo y me banco todo lo que estoy viviendo. Claro. Es salir y decir, me están violando, me están cagando trompadas en mi casa. O sea, hoy es otra cosa. Hoy eso para mí es un cambio de lo que estamos haciendo nosotras. No el machismo, pero nosotras sí lo estamos haciendo. Convengamos también que la mujer de a poco se va deconstruyendo, ¿no? Estas creencias que teníamos antes de que el patriarcado era lo absoluto, de a poco esta desconstrucción se va formando y se va empoderando. Y también hay distintos tipos de violencia, no solamente recae en una violencia física, también hay acoso callejero, hay violencia simbólica, violencia obstétrica, que cada vez es más y es más alarmante. Los casos, sí, de violencia obstétrica, tanto para realizar un aborto como también en el momento del parto de muchas mujeres son maltratadas, adolescentes que deciden llevar el embarazo adelante, llegan a las clínicas u hospitales públicos también y son maltratadas por las enfermeras por el simple hecho de ser niñas jóvenes que están a punto de ser madres, y también de mujeres adultas, estoy hablando de alrededor de los 30 años, que también son maltratadas. Y la verdad es que el machismo está en todos lados, o sea, no discrimina a nadie y tampoco en las clases sociales. El tema también que es cuando hablamos de femicidios y cuando hablamos de violencia física, estamos hablando de los casos más extremos y que justamente se llevan en los ámbitos cerrados donde uno no puede, o sea, en el ámbito familiar, uno poca injerencia puede tener. Pero por eso es tan importante el hacer una toma de conciencia, porque toda esta violencia se basa en una discriminación hacia la mujer considerándola inferior. Exactamente. Bueno, uno de los casos que tengo para que podamos escuchar es el de Cristina, que es una mujer que sufrió violencia machista desde que era chica y ella pudo salir de esa violencia. Hoy en día pudo tener una vida mejor, una vida sin un hombre al lado que la esté acosando todo el tiempo, y decidió contarnos lo que le ocurrió de acuerdo justamente a lo que es la violencia machista, y esto es lo que decía ella. Mi nombre es Cristina. Yo cuando era chica sufrí violencia familiar por parte de mi papá. Mi mamá se casó con mi papá, tuvo 5 hijos y a la edad de 8 años mis padres se separaron por la violencia que este hombre ejercía, o sea, mi papá. O sea, yo veía como cuando él venía de trabajar, la golpeaba, le pegaba. Crecí con mucho miedo, muy angustiada. Tuve problemas de aprendizajes en la escuela. Después mi madre iba y volvía porque él
trataba de decirle que la quería, que todo iba a cambiar, pero en definitiva nunca las cosas cambiaban, porque cuando ella volvía, él volvía a lo de él, ¿no? A la violencia. A raíz de eso, mi madre nos dejó a nosotros, a mí me dejó con mi abuela, a mis hermanos con mi papá. Ellos se criaron en la calle, yo me crié con mi abuela pero sin hermanos, eran 5 y terminé siendo yo sola. Tuve que trabajar, me crié en la ignorancia porque tenía que trabajar porque estaba sola mi abuela. Pues vengo a Buenos Aires, me caso muy joven, a los 18 años. Vuelvo a sufrir de alguna forma otra vez nuevamente lo que es violencia, porque me caso con una persona que tiene muchos problemas, mentiroso, me abandona con 3 criaturas, yo debo salir otra vez a trabajar con mi poca experiencia de estudio, más todo mi pasado encima, y bueno, salgo adelante hasta que conozco a otra persona. El papá de mis primeros 3 hijos no le gustó cuando se dio cuenta que yo tenía otra pareja, y una vez él entra a mi casa, yo no sabía que él tenía llaves, trata de ahorcarme por así decir, porque él me toma del cuello, y da la casualidad que entra una persona a mi casa, que era un tío abuelo mío, y le dice que no haga eso. Entonces él, gracias a él, no pasa nada. Yo después vuelvo a formar pareja y un día me llaman para decirme que este señor se suicida y me deja nuevamente sola con sus 3 hijos. Sufrí mucho tipo de violencia y la verdad es muy, muy feo y deja muchas marcas, muchas secuelas. Bueno, después de haber escuchado este duro testimonio, lo que queremos dejarle a todas las mujeres y personas que sufren violencia de género, que en caso de que estén sufriendo un hecho de violencia, en ese momento lo que tienen que hacer es llamar inmediatamente al 911, porque es donde van a encontrar, una respuesta inmediata. En el caso de que si estás sufriendo en tu casa un hecho de violencia, lo ideal es que puedas salir de tu casa. Si ves que esa situación no podés realizarla, trata de esconderte lejos del agresor en alguna habitación que no sea, por ejemplo, la cocina, donde hay cuchillos y elementos que pueden ser utilizados como armas. Lo ideal es que te puedas encerrar en la pieza de los chicos con ellos, porque es el lugar donde menos elementos contundentes puede haber. Si ya venís sufriendo, también tené preparado el bolso con todos tus documentos en caso de que tengas que escaparte de tu casa. En esas situaciones donde no está ocurriendo el hecho en ese momento, lo ideal es que llamen al 144, donde las van a acompañar, asesorar y derivar según cada caso, y las puedan ayudar. ¿Por qué? Porque ahí van a encontrar contención de refugios para mujeres con hijos o mujeres solas que estén en situación de violencia. Ayudarte también a que puedas lograr tus propios medios de subsistencia, porque eso es muy importante. La mujer que no tiene recursos económicos, se le hace muy difícil terminar la relación con el agresor. También hay, asistencia jurídica y bueno, pueden ver dentro de la red www.argentina.gov.ar del INAM. Ahí van a encontrar un mapa interactivo con todos los centros de referencia y atención y asesoramiento para que puedan acercarse a pedir ayuda o hacer la denuncia.